Señores, es un hecho singular que debemos resaltar. La semana pasada el Banco de Prótesis llegó a la operación número 60.000. Es decir, 60.000 uruguayos han pasado por allí, por el Banco de Prótesis, y muchos de ellos, seguramente una mayoría, han logrado alivio, solución para uno de los problemas que caracteriza en la vida de los seres humanos hoy, sobre todo con la prolongación precisamente de la expectativa de vida que tenemos todos. Estamos recibiendo en estos momentos al director del Banco de Prótesis, al doctor Omar Rompani, a quien estamos dando la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias. Lo felicito, yo creo que hay que felicitar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tiene el Banco de Prótesis? El banco tiene aproximadamente 40 años, desde una etapa inicial en que no funcionó en un lugar propio, pero la sala blanca, que es el elemento fundamental que, digamos, define al Banco de Prótesis, el comienzo de la sala blanca, estamos hablando de 35 años de la introducción de la primera sala blanca, no solo en el Uruguay, en América Latina. Es decir, que hemos sido pioneros en ese sentido. Sin duda alguna, sin duda alguna. Cuando hablamos del Banco de Prótesis tenemos todos la sensación de saber cuál es la función, ¿verdad?, que cumple aquí en nuestro país. Pero vamos a aclararlo bien. El Banco de Prótesis, ¿cuál es la función que desarrolla en el sistema todo de salud que comprende al Uruguay, no? El Banco de Prótesis es un centro de cirugía traumatológica. Es decir, hoy en día el Banco de Prótesis no solamente realiza aquello por lo cual está definido y más conocido, que es por las prótesis de cadera y de rodilla, sino que también realiza todo tipo de cirugía traumatológica y ortopédica. De ahí la importancia del número de 60.000, es decir, si estamos hablando de 60.000 operaciones de cirugía traumatológica, en cualquier centro del mundo es un número muy alto. Entonces, la función del banco hoy trabaja en estrecho contacto con el Fondo Nacional de Recursos, de donde provienen sus pacientes, sobre todo los de rodilla, de prótesis, para prótesis de rodilla y para prótesis de cadera. El Fondo Nacional de Recursos recibe todas las personas del Uruguay por alguna vía o por otra, sí, y les asegura la realización de la prótesis de cadera y de rodilla en el Banco de Prótesis, que es uno de los llamados Institutos de Medicina Altamente Especializada. También hay otros, está la Asociación Española, está el Sanatorio Americano, en Paysandú, es decir, hay otros institutos de medicina altamente especializada que realizan el mismo tipo de cirugía. Por el Banco de Prótesis pasan ciudadanos de todas las condiciones, es decir, de los sectores socioeconómicos más variados. Absoluto, porque es a través del Fondo Nacional de Recursos existe una diversidad de personas que concurren. Yo siempre hago referencia a una película que trabaja Denzel Washington, que se trata de que quiere hacer operar a su hijo del corazón y no tenía dinero para hacer un trasplante. Sí. Y copa un hospital, y ahí se basa el tema policial de la película. Eso no existe en el Uruguay. Cualquier persona de cualquier nivel económico y social se puede asistir con la más alta tecnología a través del Fondo Nacional de Recursos. En el Uruguay se habla muchas veces que de pronto no existe la experiencia clínica que existen en otros países con más habitantes. Tomemos Argentina porque está cerca, ni que hablar San Pablo, ¿verdad? Pero en este caso la experiencia existe por la cantidad de casos que se atienden. Exacto, la experiencia en el Uruguay es muy importante y hay un hecho objetivo que lo muestra. A modo de ejemplo, nosotros hacemos anualmente un taller de cirugía de rodilla que se coordina en el Banco de Prótesis, y para modo de ejemplo, el año pasado concurrieron 20 médicos de América Latina, argentinos también, brasileros también, y de 20 países, de 12 países de América Latina. Así que eso es una señal de que es una piedra angular, digamos, en la cirugía de este tipo, y es una referencia internacional. Cuando hablamos de 60.000 operaciones, ¿estamos hablando de 60.000 personas que solucionaron totalmente su problema, o quedan en algunos casos algunas secuelas? No siempre la cirugía lo soluciona todo. En el tema de la prótesis, el que se coloca una prótesis
la prótesis, como si tiene que seguir funcionando como todo elemento mecánico, tiene un tiempo, y hay gente que a lo largo de su vida tiene que recambiarlas. Pero la solución es definitiva y de la mañana a la noche, es decir, la gente que está sufriendo, porque es el último recurso de la artrosis, la persona que está sufriendo, que tiene dolor de reposo en la cama por la noche, sin ejercicio, esa persona de un día para el otro deja de sentir dolor. Y eso es un elemento fundamental. Y eso genera que el paciente no tenga secuelas, sino que el desgaste de la prótesis a lo largo de los años puede hacer necesario un recambio. En la otra área de la cirugía de fracturas, bueno, mucho depende del tipo de traumatismo, depende del tipo de fractura, como toda la cirugía traumatológica. ¿Los temas de columna también de alguna manera son solucionados? Sí, nosotros tenemos un centro de cirugía de columna con un equipo propio del banco que trabaja como sede en el banco de prótesis y que cada vez es más intervencionista la cirugía de columna. Históricamente no era tan intervencionista, la gente se tenía que arrastrar con su problema de columna, pero hoy en día la cirugía de columna ha ido aumentando y hoy en día las enfermedades de columna son cada vez más intervencionistas. Sí, hay males como sociales de civilización, ¿no? La vida que llevamos, el trabajo que realizamos, las exigencias que tenemos. ¿A qué se corresponden este tipo de problemas? ¿Una buena o una deficiente alimentación? En realidad, la artrosis está definitivamente relacionada al impacto. Es muy frecuente encontrarla en deportistas que fueron deportistas de primer nivel en su momento, que por el impacto generado por el deporte competitivo tienen graves lesiones articulares que terminan en una artrosis de cadera. Esa es la causa fundamental, pero además la vida cada vez más activa hasta mayor edad es lo que genera que cada vez se vea más, porque estamos hechos para una cierta edad. Exacto. Y la estamos superando ese límite. No es lo mismo una persona de 70 años ahora que una persona de 70 años hace 30 años. Son dos personas diferentes, con dos actividades diferentes. Aquello de la plaza y alimentar las palomas se terminó hace mucho tiempo. Sí, una persona a los 70 años puede ser perfectamente una persona muy activa. Muy activa. Y lo vemos frecuentemente, en el banco de prótesis. ¿El banco de prótesis a quién pertenece específicamente? El banco de prótesis es una sociedad civil sin fines de lucro. Esa es la definición que se le dio desde su creación por el profesor Guglielmone, y está integrada por una comisión administradora honoraria que son personas de la comunidad. Tenemos escribanos, tenemos un ex juez, tenemos abogados, tenemos gente que no son, por supuesto hay médicos, pero también son gente vinculada, y lo que los une, el hilo conductor, es una relación de alguna manera con el profesor Guglielmone, que tuvo la virtud de nuclear en torno a aglutinar un montón de gente en torno a esta tarea. Ahí está. ¿Había, digamos, algún ejemplo, algún antecedente a nivel internacional que el banco de prótesis siguió? ¿O espontáneamente el banco de prótesis tomó sus propias características? Sin duda tomó sus propias características, porque esto surge cuando Guglielmone llevó adelante esto con el empuje que lo caracterizaba. Todos los que lo conocimos sabíamos lo que era el profe, como le decíamos nosotros. Él conjuntamente con el doctor Oreste Fiandra empezaron con la idea de acercar a todo nivel de la población la cirugía de alta complejidad y de alto costo. De hecho, eso es el germen del Fondo Nacional de Recursos, que comienza con cirugía cardíaca y con cirugía de prótesis de cadera en aquel momento. Después surge la de rodilla. Pero de eso surge a la larga el Fondo Nacional de Recursos, se hace la ley de creación del Fondo Nacional de Recursos, o sea que yo diría que es una idea propia. Claro, estábamos hablando y seguramente por el tono de mi pregunta empujamos a que el banco de prótesis atiende básicamente, creo que es así además, a los problemas que nos va generando la edad, ¿verdad? Sí. En hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres, sí. Ahí está. Sin embargo, Andrés nos escribe desde Positos y nos dice que él tiene 38 años de edad y ya fue operado en el banco de prótesis, y no por un accidente, y se consideró un hombre nuevo al otro día. Ah, sí. Esta sensación debe ser fantástica que ustedes deben percibir en el paciente, ¿no? Lo que nos está Exacto. diciendo Andrés es de un gran agradecimiento, de algo que no va a olvidar seguramente, porque cambió su vida.
Eso no cabe duda. Nosotros teníamos una percepción de que esto era así, porque la gente es muy frecuente que nos agradezcan por carta y demás. Pero recientemente, cuando se abrió un lugar de Facebook del Banco de Prótesis, hemos recogido exclusivamente, no solamente halagos para el Banco de Prótesis, su personal, que yo baso todo en el personal del Banco de Prótesis. Tenemos gente que está desde la fundación trabajando en el área de enfermería, en el área técnica, y es uno de los fundamentos del Banco de Prótesis. Y teníamos la percepción, pero en el Facebook quedó bien claro, es decir, ha sido una insistencia permanente de agradecimiento de la gente, tanto al banco como a los cirujanos que lo operaron. ¿Cuántas operaciones hacen por día aproximadamente? Y en un promedio diría yo de 14. 14. ¿Cuántos médicos en general desfilan por allí por el Banco de Prótesis? En realidad yo suelo decir que ningún traumatólogo del Uruguay alguna vez en su vida no operó en el Banco de Prótesis. Ajá. Es decir, todos alguna vez en su vida han operado en el Banco de Prótesis. Y hoy en día nos estamos manejando más o menos con unos 100, 110 traumatólogos que permanentemente, unos más, otros menos, operan en el Banco de Prótesis. Doctor, recién yo hablaba con respecto a la experiencia, ¿no? Uh-huh. Que significa, que quise decir en mis términos, que de pronto no son los más adecuados, significa la práctica que tiene el cirujano en ese tipo de operaciones. Eso que muchas veces en otros casos nos lleva a que nos digan, bueno, en Uruguay hay poca experiencia, porque no porque los cirujanos no sean buenos, no porque los centros médicos sean avaros en enviar o en ordenar una operación de esta naturaleza, sino porque simplemente somos 3 millones, un barrio de San Pablo, un barrio de San Pablo. Entonces se habla muchas veces se habla de la importancia que tiene en una operación la experiencia que adquiere el cirujano, el operar mucho, claro. Si usted me permite. En este caso están dadas todas las condiciones precisamente para eso. Están dadas y hay un hecho objetivo que lo demuestra. Es decir, la operación de cadera, por lo pronto, los traumatólogos uruguayos las hacen cada vez mejor y cada vez en menos tiempo. Cuando se puede operar rápido y bien, como decía un maestro mío, es la mejor manera de operar, rápido y bien. Y eso es un indicador del volumen quirúrgico que ha ido adquiriendo. No solamente el cirujano, el equipo que lo acompaña. Los anestesistas que están acostumbrados a trabajar con anestesias regionales. La mayor parte de las anestesias que se hacen son regionales, el paciente está despierto. El personal de enfermería e instrumentadoras que saben qué pieza viene, cuál llega, qué es lo que hay que alcanzar a la mesa. Todo eso redunda en mejores resultados y redunda en que la cirugía es mejor, por supuesto. Uh-huh. Hay otra pregunta que nos formula en este caso Gabriela desde Positos y nos dice que a veces el problema está en el diagnóstico, no en el banco de prótesis, sino en el diagnóstico previo en este tipo de operaciones, y que hay que tener cuidado con respecto a ello. ¿Tenemos la tecnología adecuada hoy en el Uruguay en relación a los diagnósticos que se pueden realizar de este tipo de enfermedades? Sí, sin duda. La tecnología diagnóstica en el área de prótesis de artrosis, que es la enfermedad más frecuente, es la adecuada, los pacientes correctamente diagnosticados, pero no hay que perder de vista, la cirugía de prótesis es el último recurso del tratamiento de la artrosis. Se debe primero empezar por el tratamiento médico, cambios de conductas de vida, eliminación del impacto, cambio de ejercicio en mucha gente, mientras se puede ir llevando, porque la artrosis es la etapa final. También, ¿no? Claro, el sobrepeso es fundamental. Es decir, en cuanto la persona baja de peso, no solo por los riesgos quirúrgicos que tiene operar una persona con sobrepeso, sino también que el impacto es mucho mayor cuando la persona tiene peso por arriba de lo normal para él mismo, ¿verdad? Claro, porque nuestra estructura no está hecha para determinada cantidad de kilos. Exactamente, es decir, y es imprescindible. Hay gente incluso que difiere la operación porque cuando baja de peso se siente mejor. Qué bueno, doctor, este tipo de operaciones, según la experiencia que ustedes tienen, ¿tiene resultados para siempre, digamos, o tiene resultados, o una persona puede ser operado en más de una ocasión por el mismo problema? Sí, el tema es el siguiente. Después que se puso una prótesis, se eliminó la articulación. Con lo que se coloca se le debe poner una prótesis que es de acero o de otro metal,
y plástico que debe funcionar como una articulación. Es diferente si uno pone una barra, por ejemplo, en una fractura, que una vez que consolidó la fractura, la barra, si uno quiere, la saca y no genera mayor problema, y bueno, el hueso ya cicatrizó. Este es el propio aparato de flexión y de extensión, o sea, es el mecanismo de charnela que tienen entre dos huesos, que tiene que seguir funcionando como cualquier elemento mecánico, con el desgaste de cualquier elemento mecánico. O sea que yo diría que se trata de diferir la operación para tratar de no tener que recambiarla muchas veces. Tenemos gente con 2 recambios en las dos caderas, gente con recambios de cadera y recambios de rodilla. Se están generando, a propósito de que la artrosis es una enfermedad que el paciente tiene y que su último recurso es la prótesis. Claro, pero es una enfermedad progresiva, por ejemplo, que puede, sí. Ahí está, que puede exigir después de una operación, una nueva operación por el avance. No, solamente por la prótesis en sí, porque desapareció la articulación. Claro, claro. Ahí ya no avanza. Se eliminó el problema. Puede avanzar en la articulación simétrica, es decir, cuando se operó una cadera es muy posible que empiecen las molestias de la cadera simétrica. Eso pasa frecuentemente. Ahí está. A propósito de lo que decía Andrés recién, que nos hablaba y nos decía que no solamente es un tema de accidentados o de gente mayor. No, ustedes están observando, digamos, que este tipo de problemas afecta a gente más joven, por eso que decía recién yo, tratando de representar una imagen, ¿no? Los males de la civilización. De repente se pueden ver en gente joven con más frecuencia este tipo de problemas. No hay un aumento de la frecuencia, porque en gente más joven en general la causa de la artrosis es una enfermedad propia de la articulación, la displasia, en el caso de la cadera, que se ve en gente joven, o las luxaciones congénitas de cadera, son gente que a la larga, después de evolucionar, pueden generar una artrosis de cadera y que terminan siendo operados a los 30, 40 años. Entonces, es la propia enfermedad y esa no ha cambiado, o sea, la incidencia de la artrosis no ha cambiado por la actividad. Sigue siendo el impacto, sigue siendo el peso, el sobrepeso, todo eso condiciona el funcionamiento de la artrosis. Pero una vez hecha la prótesis desapareció la enfermedad, es sacar la articulación. Doctor Rompani, ¿cuándo tenemos que empezar a abrir los ojos con respecto a que una situación de estas se esté generando en nuestro organismo? Los primeros síntomas. Son el dolor. El dolor. Sí, sin duda es el dolor. El primer aviso. El primer aviso es el dolor. Es el dolor al ejercicio, el dolor al cama, y en esos momentos es imprescindible que la persona consulte, por lo que yo le decía. La prótesis es la etapa final. Hay que tratar de no tener que hacerse una prótesis. A veces con bajada de peso, con una vida más regular, con ejercicio sin impacto, se generan condiciones que hacen que no sea necesaria la colocación de la prótesis. Es decir, la prótesis es el recurso final que debe ser evitado. Claro. Y cuando a alguien le dicen, bueno, llegamos a la prótesis, ¿qué tiene que pensar en cuanto a las probabilidades de éxito? Yo diría que en cuanto a las probabilidades de éxito son muy altas. Son muy altas porque cuando se llegó a la prótesis por dolor, por impotencia al grado de la invalidez, la persona inmediatamente empieza a caminar. Entonces lo que tiene que pensar es en llegar en las mejores condiciones posibles a la intervención. Del punto de vista de la fisioterapia, para tener una musculatura adecuada que después, digamos, banque la cirugía realizada, en tener el menor peso posible para no sobrecargar esa nueva prótesis que se va a colocar. Hay una serie de medidas ya orientadas a que el resultado de la cirugía sea el menor posible. Bien. Doctor, en general los médicos y la salud han tenido por parte de los uruguayos en general una altísima consideración, ¿verdad? En los últimos tiempos han pasado cosas que no son para conversar con usted, sí, obviamente, que han llegado a generar o a palidecer de alguna forma ese relacionamiento, ese sí, vínculo con los profesionales. Sin embargo, todos tenemos en el imaginario, por lo que hablábamos fuera de micrófono recién, un amigo, un compañero de trabajo, alguien de la familia que ha pasado por el banco de prótesis, que el banco de prótesis es algo que funciona muy bien y que le hace mucho bien a la sociedad uruguaya.
un banco generado y fundado a partir de lo que usted decía, una inquietud que hoy aglutina no solamente a médicos, sino a representantes de la comunidad, ciudadanos, que avanzan en un esfuerzo para que el banco de prótesis sea lo mejor que puede llegar a ser en un país como el Uruguay. ¿Cómo se consigue eso? Yo creo que acá es imposible hablar de eso sin hablar de la figura de lo que fue el profesor Guglielmone. Yo lo conocí personalmente al grado de que fui interno de él y lo vi trabajar de cerca. Es decir, la personalidad de Guglielmone era una característica muy importante y que fundamentó esto, que es una obra que él generó y que la transformó en algo sostenible. No es algo que, bueno, terminado el profesor Guglielmone, esto se va a agotar de a poco. Claro. Él dejó la marca en el personal del banco de prótesis, en todos los traumatólogos, fue profesor de traumatología, es decir, todos lo conocimos como un maestro porque era un excelente docente además. Y yo creo que esa es una imagen muy importante, y todo el que entra al banco inmediatamente queda imbuido de aquel espíritu que tenía Guglielmone de la forma de trabajo. La dinámica de trabajo es intensa y es la misma que hubo siempre. Es algo que hemos notado nosotros, que no hay un decaimiento, es decir, bueno, acá lo que hacemos, nos aposentamos, como dicen los brasileños, y que pase lo que puede, lo sí, que sea. Claro. Se busca que sea y se trata de mantener la excelencia, que eso yo creo que es un objetivo. Tenía un mensaje que se me fue acá, pero que era un buen final de una madre que vino con su hijo, puede ser, desde el interior de la República, sí, y que fue tratado también allí de una forma fantástica. Ella tenía temor de que el chico se acostumbrara a estar hospitalizado, y sin embargo lo estuvo, porque habla de los recursos humanos, y habla también de cómo se han preparado para recibir a los chicos cuando los chicos tienen ese tipo de problemas. Supongo que en este caso debe ser algo accidental. No, sucede muy frecuentemente. Por lo pronto el banco de prótesis hoy en día es el único centro que realiza la sustitución de rodilla, que es una prótesis muy especial, en las prótesis tumorales, que le llamamos nosotros. Es decir, son tumores que antes iban a la amputación y que hoy en día, que se ven en niños, y que hoy en día se permite cambiarlo por una prótesis que la traemos desde Inglaterra y que se coloca también financiada por el Fondo Nacional de Recursos y con una evolución de punto de vista funcional excelente para el futuro. Y ahí vemos nosotros muchos niños y mucha gente joven. La más frecuente es esa, porque después en segundo lugar tenemos las fracturas en chicos menores, pero no muy menores. Nosotros el banco, en realidad, nuestros pacientes, salvo los tumorales, están todos por arriba de los 12, 14 años. Doctor, ¿hay algo que no le pregunté y que usted quisiera decir a propósito de todo esto? No, el objetivo para nosotros más importante de toda esta comunicación que hemos hecho es que se valore correctamente lo que significa la sala blanca. La sala blanca es el mejor tratamiento de aire que entra a una sala de operaciones, que debe estar, primero que nada, filtrado, debe tener lo que se llaman los filtros EPA, que son filtros 99, con 97% de las partículas menores a 3 micras no pasan los filtros. Y luego tiene un flujo laminar que hace que los cirujanos, estando al lado del paciente, están fuera de la sala. Están como con unas escafandras, parecen una película del espacio. Sí, sí. Y el objetivo es disminuir los gérmenes que habitualmente hay en el aire y que pueden caer sobre la herida quirúrgica, favoreciendo la infección, porque el fantasma de este tipo de cirugía es la infección. Claro. Uno puso medio kilo de metal y plástico en una rodilla, por ejemplo, o en una cadera. Bueno, ese es un caldo para la infección, que donde aparezcan los gérmenes, entonces somos obsesivos en el tema de la infección. De ahí la importancia de la sala blanca, que hoy en día es el mejor sistema de tratamiento de aire para una sala de operaciones del mundo. En Inglaterra es obligatorio. Y en otros lados, incluso cuando se dice que no es necesaria, es por tema de costos. Y acá ya están hechas. Claro. Funcionando. Bueno, las felicitaciones que dábamos en el comienzo y en el recibimiento a nuestro invitado. Un esfuerzo que hoy es un orgullo para todos, doctor. Nos subimos un poco, digamos, al ómnibus
en este caso, de la tarea que realizan ustedes como profesionales, toda la gente que está allí en el área de recursos humanos del Banco de Prótesis, los que empujan este proyecto que ha dejado de ser proyecto para convertirse en una realidad desde fuera del Banco de Prótesis. Nuestras felicitaciones reiteradas, nuestro beneplácito. Los seres humanos sabemos construir algunas cosas buenas también, a veces hablamos de nuestras cosas, que el ser humano tiene mucho de constructivo y también mucho de destructivo, ¿verdad? Las dos cosas, pero en este caso es algo que ha sido una construcción realmente fantástica. Uno se imagina, yo hablando con usted y a partir de su respuesta me preguntaba, ¿qué pasaría si no tuviéramos el Banco de Prótesis? Seguramente se tendría que haber creado una estructura similar o parecida. Pero parecido no es lo mismo, ¿eh? No, claro, ya sabemos que el Banco de Prótesis es un éxito. Al doctor Omar Rompani, director del Banco de Prótesis, le agradecemos esta presencia en tiempo presente y gracias por lo que hacen, ¿eh? El agradecido soy yo. Hasta muy pronto. Señores, estamos en la mañana de Oriental.